Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado David, pues con el gusto de saludarte y a ti, a tu amable audiencia, como cada martes, aquí con una pequeña falla técnica, pero ya se resolvió afortunadamente. Oye, interesante la visita de Beatriz Paredes, a quien citas en tu entrega del día de hoy, Intransigencia Partidista. Sí, la verdad es que fue muy interesante, uno de los, pues digamos, íconos de la política mexicana, lo que es el siglo XX y lo que va del siglo XXI, no había tenido la fortuna de coincidir con la senadora, y bueno, sabemos todos de este enorme talento que tiene en la oratoria, de pues su amplia trayectoria política, diplomática, particularmente en el ámbito legislativo. Su experiencia es bastante amplia, y bueno, esto me dio pie a hacer una serie de reflexiones en torno a los acontecimientos nacionales, particularmente porque, como sabemos, bueno, ya se ha destapado en sus aspiraciones por ser la abanderada de la coalición opositora, que me llamó particularmente la atención cómo ella no le llama coalición de oposición, sino de contención. Y pues así arranco mi colaboración de esta semana, precisamente con esta palabra que es contener, ¿no? Contener es moderar una pasión, es evitar que se continúe avanzando en algo que se considera negativo, y bueno, así describió el origen de esta coalición plural que se ha venido pues tejiendo, primero de facto, después ya de manera oficial, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, particularmente de una manera defensiva, y pues qué es lo que defendía, pues el Estado de Derecho, ¿no? No solo en cuanto a la propia legislación, sí, sino también al cumplimiento del debido proceso legislativo, que como lo vimos hace unos días en el cierre de periodo ordinario de sesiones, pues fue bastante desasiado. Han anunciado ya pues algunas impugnaciones que se van a hacer, algunas acciones de inconstitucionalidad, precisamente porque pues no se cumplió con los pasos, se hizo de una manera atropellada, recibiendo iniciativas que ni siquiera fueron debidamente procesadas ante comisiones, dictámenes que se votaron directamente en el Pleno, y una serie, de irregularidades, insisto, de acciones bastante desafiadas, que dejan mucho que decir, particularmente por tratarse del Poder Legislativo, que es el responsable de generar las reglas de convivencia social. Sí, la enorme responsabilidad que tienen los diputados federales, los senadores y también los diputados locales, por supuesto, reside en eso. Ellos ponen las reglas del juego, modifican las reglas del juego, eliminan las reglas del juego, pero no estamos hablando de un mero texto o de un documento escrito únicamente, o de letra muerta, sino de las reglas que van, insisto, a organizar a la sociedad y que van a procurar el desarrollo armonioso de los mexicanos. Entonces, bueno, pues la verdad fue muy interesante escuchar a quien fuera la segunda gobernadora a nivel nacional, gobernó su estado natal, Tlaxcala, fue gobernadora allá a fines de los 80, ha sido senadora en 3 ocasiones, diputada federal en 4, diputada local, ha sido también subsecretaria de Estado en diferentes dependencias, la embajadora de México tanto en la República de Cuba como en la República Federativa de Brasil. Entonces su experiencia es bastante amplia, y bueno, la verdad es que algo que sí me dejó un muy buen sabor de boca fue el escuchar cómo describió a esta ciudad tan importante que es Tijuana, ¿no? Ella calificó a Tijuana como un milagro gracias al trabajo de los mexicanos. Particularmente hizo una gran referencia a los migrantes mexicanos que llegan
a Tijuana, que son adoptados por tierras baja californianas teniendo su origen en otros estados de la República, ¿no? A las grandes contribuciones hizo varios comentarios en alusión a un homenaje, a un reconocimiento a las grandes aportaciones que han hecho las personas que provienen de otros estados. Y también me gustó mucho que titulara a Tijuana, la bautizara, mejor dicho, como la capital de la educación superior, gracias a la enorme oferta y a la diversa oferta que tiene en cuanto a las universidades aquí Tijuana, ¿no? Fue muy puntual en cuanto a la agenda, a los temas de la agenda pública que considera que se deben de tratar. Arrancó con educación, cosa que pues, sin duda alguna no puedo estar más de acuerdo en que la educación es un tema prioritario. Salud, luego habló del nearshoring, que es esta nueva opción para el comercio exterior. Habló de las fuentes de financiamiento y oportunidades que brinda el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Se refirió a la migración, habló de la necesidad de cooperar en el desarrollo de Centroamérica, particularmente El Salvador, Guatemala y Honduras, pero no con dádivas, sino o con presiones diplomáticas, sino realmente buscar el desarrollo que permita pues la sana convivencia, la sana vecindad con el centro del continente, ¿no? Y por último se refirió a el combate frontal de las adicciones en la niñez y en la adolescencia, cosa que me pareció muy importante porque se han dejado de lado durante bastante tiempo, ¿no? Sentenció frases muy lapidarias. Obviamente sabemos que es una gran maestra en la retórica, tiene enorme talento en el arte de la palabra, y bueno, la verdad es que sus frases fueron bastante precisas. Por ejemplo, me atrevo a citar, dice: no hay bancada de Morena, refiriéndose a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, dice, porque hay un solo legislador. Ese legislador se llama Andrés Manuel López Obrador. Algo que es también lamentable, que es preocupante, porque pues recordemos que la propia Constitución señala que el único poder que se deposita en una sola persona es el Ejecutivo, y se prohíbe que el Legislativo se deposite en una persona precisamente para buscar la pluralidad, para buscar el respeto, para buscar la inclusión, el contrapeso con el resto de los poderes de la Unión. Sin embargo, bueno, vemos que existe una gran sumisión por parte de los legisladores de los partidos oficiales, y por otro lado, dice, hay un desprecio, refiriéndose de nuevo cuenta al presidente, por la inteligencia. Esto en relación a el embate que ha tenido el presidente contra la comunidad intelectual, contra los científicos, contra los universitarios, que definitivamente pues cuestionan mucho el actuar de la administración vigente, ¿no? Por supuesto se refirió a la elección de 2024 de una manera muy somera, y fue muy interesante cómo interpretó la decisión del dirigente nacional del Movimiento Ciudadano como una señal de oportunidad de crecimiento para su partido político. Sin embargo, mencionó que personalmente había hablado con Dante Delgado, invitándolo a pensar en el bien superior y no en el desarrollo de un instituto político. Finalmente cierro con esto, ¿no? Hubo por ahí más que declaraciones, actitudes por parte de algunos de los asistentes que empañaron un poco el evento. ¿Por qué? Porque pues Beatriz Paredes fue y se expresó de una manera integral, de una manera incluyente, habló de pluralidad, en ningún momento o dio mayor peso a un partido político que a otro, ni siquiera en el cual ella milita y en el cual ella fue dirigente nacional. Buscó ser muy equilibrada, y de repente algunos de los por ahí asistentes pues buscaron darle protagonismo a un partido político, algo que sin duda alguna no abona en nada cuando se está tratando de
de precisamente integrar, de trabajar en conjunto en medio de la pluralidad de ideas, ¿no? De ahí me parece un tanto intransigente esta actitud partidista que aparte pues no tenía espacio en un foro ciudadano. Bueno, tiende a suceder ese tipo de cosas y como pues tú ya lo planteaste de alguna manera con este ejercicio, Francisco, hay que escuchar lo importante y hay que poner atención a los temas de trascendencia y creo que de eso me congratulo en tanto a tener tu participación y haber desglosado estos temas de manera tan interesante. Gracias, Francisco. Hay que leer entre líneas, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias, es Francisco Ruiz con su participación de cada semana. Usted también puede leer su columna Leer entre líneas en uniradioinforma.com.